En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Pidamos al Espíritu Santo que nos acoja en este día, que nos dé la gracia y los dones de la sabiduría y del entendimiento, para que nos adentremos cada vez más en la persona de Jesús a través de los evangelistas. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine a el lugar donde estamos, que nos inspire, que todo lo que digamos sea inspiración divina, que todo lo que aprendamos nos vaya ahondando cada vez más en el discernimiento de la vida cristiana. Recuerden que estamos en el mes de la Biblia y San Jerónimo utiliza el término bellamente, que el que desconoce las Sagradas Escrituras desconoce la persona de Jesús. Y nosotros con este estudio de la Cristología y de manera especial de los evangelistas, creo que nos estamos adentrando más al conocimiento de esa persona de Jesús. Pero esto es posible gracias a la acción del Espíritu. Espíritu que permea los corazones. Espíritu que va iluminando, que va dando gracia a quien desee acercarse cada vez más a la persona amada de Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos entonces hoy a continuar con el tercer evangelista sinóptico, que es San Lucas. San Lucas, ¿cierto? San Lucas es el tercer evangelista sinóptico y es el evangelista o el evangelio que se le atribuye al año litúrgico como el evangelista del ciclo C dentro de el calendario litúrgico. Vamos a continuar con el cuadro que hemos venido desde las dos clases anteriores diligenciando para tener ya un compendio pues más amplio de cada uno de estos escritores. San Lucas, al igual que San Marcos, fueron los dos agiógrafos, los dos evangelistas que nada que ver con el seguimiento a Jesús de una manera directa y personal. Recuerden que San Marcos fue discípulo de Pedro. Acá San Lucas es discípulo de Pablo. Y San Lucas, también como Marcos, se inquietan por escribir acerca de la persona de Jesús gracias a lo que lograron escuchar de aquellos hombres que sí tuvieron ese contacto directo con la persona de Jesús. Miren qué interesante, muchachos, y es que tanto Marcos como Lucas
se basan y se pegan de lo que la iglesia denomina los dos pilares fundamentales de la iglesia, Pedro y Pablo. Marcos de Pedro y Lucas de Pablo. Y entonces gracias, reitero, al testimonio, gracias a la experiencia, a la evangelización, a los viajes misioneros que estos grandes hombres tuvieron y que dispersaban su conocimiento y su experiencia a donde iban los testigos, Marcos y Lucas, deciden enamorarse de Jesús y deciden plasmar toda esta idea. Vamos entonces a coger el cuadrito y empecemos a mirar paso a paso. Profe, El autor, sí. no sé, en alguna predicación, en alguna cosa que escuché, ya no me acuerdo en qué, con este Alzheimer, decían que Lucas recibió muchísima información de la Virgen. De hecho, está toda la historia pues de Jesús desde su concepción, muy fiel, que la Virgen era como la única que le hubiera podido dar como esa información a él tan fiel, porque precisamente él no vivió con los apóstoles directos, vivió con Pablo, que ya había recibido pues como la doctrina desde los demás, ¿cierto? Y que por ser tan fiel que seguramente, o sea, hay como muchos indicios que la Virgen María fue quien le informó a él muchísima parte del Evangelio. Bueno, pues vamos a mirar en lo que vamos a ver si es verdad. ¿Listo? Yo también he escuchado, profe, que San Lucas es el evangelista que más habla de las mujeres en todos sus relatos. No, es cierto, eso es cierto. Y eso lo vamos a ver enseguida. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, el autor, San Lucas. Ya decíamos entonces, fue compañero Profe, no se puede decir discípulo. de Pablo, compañero, discípulo, seguidor, ¿cierto? Fue compañero de Pablo en todos sus viajes misioneros. Vamos a mirar a alguien que me busque Filemón 1:24. Filemón 1:24. Profe. No tengo, profe. A ver. Ya. Digo yo. Filemón 1:24, profe. Sí. Uy. Profe, yo lo tengo. Bueno, ya lo iba a leer. Dale, pues. Dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahí está, ¿sí ve? Ahí lo menciona. Marcos, ¿cuál otro? Marcos, Aristarco, Lucas. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis Ahí colaboradores. está. Entonces San Lucas fue un colaborador, un compañero de Pablo en los viajes, ¿cierto? Ahí se lo está diciendo Pablo a Filemón, como en el sentido de presentarlo. De hecho, hemos iniciado hoy la carta a Timoteo, ¿cierto? Y desde ahí Pablo también empieza como a explicar y a hacerse como una presentación debido sanamente a ellos. Y aquí él está diciendo a Filemón que estos personajes, incluyendo Lucas, son sus compañeros y seguidores. Lucas tiene como profesión ser médico, ¿sí? Por eso la manera tan misericordiosa, por eso la manera tan sanadora de su escrito.
Miren que este es uno de los evangelistas que nos vamos a ir encontrando en el camino, que nos va a hablar más que todo de la misericordia de Dios. Nos va a hablar del perdón, de la gracia que Dios tiene para con todos, ¿sí? Aluciendo a su profesión de médico. Colosenses 4:14, vamos a mirar Colosenses 4:14. Profe, Sí, os saluda Lucas, el médico querido y demás. ahí está. Lucas, médico querido y demás. Pero la profesión de Lucas era ser o era médico antes de. Muy bien. Profe, la mía es, los saludan Lucas, el médico querido y Dimas. Dimas. Cierto. En la fecha de composición se escribe alrededor del año 85, ¿cierto? Alrededor del año 85 se escribe este evangelista. Destinatarios. Los destinatarios. Recuerden que los destinatarios son el público o la población o la gente a las cuales el autor le ha escrito. Entonces, los destinatarios de Lucas van a ser los cristianos procedentes del paganismo, ¿sí? Los cristianos procedentes del paganismo. Provenientes del cristianismo. Cristianos procedentes del paganismo, que tienen una mentalidad que griega. Esa mentalidad griega, o los griegos o los paganos, recuerden cuando lo veíamos en San Marcos, son aquellos que no tienen no pertenecían a ninguna religión, ¿cierto? Eran como monoteístas, ¿sí? Tenían muchas religiones y muchos dioses, estaban en un bazar de religiones que hágame el favor. Profe, entonces no era monoteísta, sino politeísta. No, por eso no eran monoteístas, ¿cierto? Sino que tenían muchas religiones. Entonces, también estos procedentes del paganismo son con un pensamiento griego, ¿sí? ¿Cuáles son esta población? Esta población, si en Marcos se veía que eran los que tenían que afianzar, necesitaba fundamentar su fe, afianzar esa fe, acá en San Lucas, los de pensamiento griego era porque necesitaban conocer la solidez de las enseñanzas recibidas, ¿sí? Necesitaban conocer o ser sólidos, saber que lo que habían recibido anteriormente si era veraz, si era real. Entonces Lucas le escribe a ellos, ¿sí? Lucas le escribe a esta gente. Les va a corroborar que lo que los otros que han venido anunciando, les va a corroborar que lo que han estudiado, han escuchado, se les ha enseñado, es verdad acerca de la persona de Jesús, ¿sí? Es verdad acerca de la persona de Jesús. Entonces esta gente griega, estos que vienen, es con esa finalidad, ¿sí? Solidifiquémonos, convénzanos, ¿sí? En pocas palabras, como que le dicen, a ver, a nosotros nos dijeron esto, convénzanos, denos una realidad fehaciente de ello, ¿sí? Para nosotros poder creer, para nosotros poder decir verdaderamente que Jesús sí es
el Mesías, el que estábamos esperando. Entonces Lucas se vale para esta población. ¿Cuáles son las palabras claves de este evangelista? Palabras claves. La primera, la misión. ¿Sí? La misión. Lucas acoge este término misión gracias a ¿qué? A la experiencia que vivió con Pablo. Como Pablo en el buen sentido de la palabra, se desmidió en misión yendo de un lugar a otro. De hecho, miren que nos encontramos con dos cartas, por ejemplo, la de los Corintios. Es decir, que fue a Corinto y luego regresa. Fue necesario volver. Entonces Lucas también ahí acoge este término y es la misión. También va a mostrar a Jesús dentro de la panorámica misionera. Es uno de los evangelistas que va a mostrar a Jesús como el misionero. Es uno de los evangelistas que va a mostrar de plano esa misión de Jesús desde el vientre de María. Miren que cuando se habla de la anunciación, María sale, presta, donde su prima Isabel. Eso es una misión, ¿sí? Una misión. Es uno de los evangelistas que va a poner a los discípulos como misioneros. Es uno de los evangelistas que va a decir, rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a la mies, ¿sí? Para que siga esa multiplicación de la palabra. Entonces, la misión, ¿cierto? Misión. Segunda palabra clave, liberación del mal. ¿Sí? Liberación del mal. Es uno de los evangelistas que va a poner o va a dejar entrever la importancia de la liberación del mal en el hombre. Ya decíamos ahora, ¿por qué? Porque él tiene este pensamiento sanador gracias a su profesión de médico. Y entonces es necesario que el hombre y la mujer sean liberados, sean sanados. Si bien primero sean liberados y sanados espiritualmente, que sean sanados también en el cuerpo. Miren que este evangelista es el que nos va a hablar de la parábola del buen samaritano. El que se abaja, el que se agacha a curar al que está en el camino tendido. Liberación del mal, ¿sí? La liberación del mal. Otro es el carácter universal de la salvación. Carácter universal de la salvación. ¿Sí? El carácter universal de la salvación. Pero este tiene ese pensamiento, y es que el carácter universal para la salvación es dada a toda la humanidad, para todos los hombres. Para todos los hombres entra este carácter universal de la salvación. Esas van a ser las tres palabras claves de Lucas para poder entender a quién. A la persona de Jesucristo, ¿cierto? Para poder entender la persona de Jesucristo. ¿Claro hasta acá? Muy bien. Sí, profe. El símbolo. Profe, ¿me puede repetir las tres palabras claves? Es que a veces se escucha un poco entrecortado. Hago un paréntesis, a todos les escucha entrecortado, solo a María Lucía. No, yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien. Perfecto. Yo no Se escucha bien. Yo lo escucho bien.
Yo también. Bueno, Ustedes son misión. Yo también escucho bien. bueno, pues sin embargo voy a repetir las tres palabras claves. Misión, liberación del Liberación, mal carácter y universal. carácter universal de la salvación. ¿Sí? Sí, de Misión, acuerdo. liberación del mal y carácter universal de la salvación. Muy bien. ¿Y cuál es el símbolo para este evangelista? El símbolo va a ser el toro. El toro. ¿Sí? El toro. ¿Y quién es el toro? El animal del sacrificio. ¿Sí? Toro, el animal del sacrificio. Recuerden lo que yo les decía con los otros autores. El símbolo se hace alusivo en la manera de cómo empieza el escrito. ¿Sí? ¿Cómo empieza el escrito? Profe, Sí. qué pena interrumpirte. De pronto, es que en el video que vi de la clase pasada, hasta donde lo vi todo completo, quedó faltando el símbolo en San Mateo. No sé si de pronto fue que lo dijiste después. No, durante toda la clase, después de esto, siempre lo digo. El símbolo de Mateo es el ángel o el hombre. ¿Sí? Sí, yo lo consulté pues aparte, pero hasta ahí no había escuchado cuando terminó la clase, entonces no sé si era que después lo Pero lo dijiste. Ah, bueno, habíamos profe, gracias. copiado. No, yo lo Pero sí se dije mencionó. No, sí lo había durante la dicho. clase. Sí, Sí, sí. profe. Listo. Bueno. El toro, el animal del sacrificio. El evangelista Lucas va a iniciar, como por así decirlo, su evangelio en el templo. En el templo. Vamos a mirar el primer capítulo de Lucas, versículo 5. 1, Yo, 5. yo lo tengo. ¿Lo leo ya? Vaya, yo le digo que esto. Bueno, siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo de sacerdotal de Abías, y su esposa, llamada Isabel, era también descendiente de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia, y los dos eran ya de edad avanzada. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él, en suerte según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera en los patios. En esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Muy bien, demos hasta ahí. ¿Dónde se le apareció el ángel? Al lado derecho del altar del incienso. ¿Y dónde estaba Zacarías? En el santuario, es decir, en el templo. ¿Sí? Entonces el símbolo es el toro, el lugar del sacrificio. Perdón, el animal del sacrificio. ¿Qué se sacrifica en el altar? El toro. Y Jesús se va a dar a conocer como el cordero inmolado, el sacrificado. ¿Sí? Eso hace alusión entonces al símbolo de Lucas. Es en el templo, es en el altar del lugar del sacrificio donde se anuncia, donde se va a dar esa parte de la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. Por eso el símbolo del toro, reitero, porque prácticamente inicia su evangelio con la aparición del ángel en el templo. ¿Claro hasta acá? Característica cristológica de Lucas.
vamos a mirar entonces cuál es la característica cristológica de Jesús según San Lucas. San Lucas dice entonces que Cristo es misericordia y justicia de Dios. ¿Sí? Misericordia y justicia de Dios. ¿Cierto? Misericordia y justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, al utilizar la misericordia y la justicia, ama y levanta traspasando las fronteras de los humanos. Dios, en la persona de Jesús, manifiesta su justicia y su amor para con todos, traspasando las fronteras. Ejemplo fehaciente de ello, la parábola del buen samaritano. ¿Sí? Un extranjero que se abaja, se agacha para auxiliar al que lo necesita, sin importar que otros vengan y le apedreen por ser un extranjero. Él no importa. Eso manifiesta entonces esa misericordia y esa justicia de Dios. En San Lucas, en la persona de Jesús no hay extinción de personas. Para todos cabe, para todos hay esa gracia que viene a traer Jesús para con toda la humanidad. ¿Cierto? Entonces, esto es el pensamiento de Lucas, el pensamiento de San Lucas. Muy bien. Permítanme, me devuelvo un poquito hacia el autor. El autor, San Lucas, también es el autor de los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? San Lucas también es el autor de los Hechos de los Apóstoles. Este libro de los Hechos de los Apóstoles también puede ser visto o denominado como el Evangelio del Espíritu Santo, por dos razones. Primera, porque su autor es el evangelista. Y segundo, porque es el libro que nos va a hablar de Pentecostés, de la acción de la iglesia a través del Espíritu. Los cuatro evangelistas nos hablan del accionar de Jesús, y Hechos de los Apóstoles nos va a hablar de la misionología de la iglesia gracias a la acción del Espíritu. Vea qué interesante, y esa es la lógica de cómo de pronto se logra entender la Escritura. Antiguo Testamento nos pone en escena ¿a quién? A Dios. Padre. ¿Sí? Al Padre. Todo Antiguo Testamento entra en escena Dios. En el Nuevo Testamento, de una manera especial, en los cuatro evangelistas, entra en escena el Hijo, Jesucristo. Es Jesús el protagonista ahí. Y de los Hechos de los Apóstoles y de las cartas paulinas y pastorales es la acción, o más bien la escena del Espíritu Santo. Ahí tenemos y decimos que la Biblia es trinitaria. Nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu. El Padre como creador, el Hijo como Salvador y el Espíritu como santificador, y el que acompaña a la iglesia. ¿Sí? Eso es entonces lo de los Hechos de los Apóstoles.
que ahorita vamos a tratar de ver un poquito. Guillermo, te hago una pregunta. En Hechos de los Apóstoles y las cartas también es la misión del Espíritu Santo, pero la misión encargando a Pablo como evangelista, no, como su tarea evangelizadora. Claro, Pablo desde Hechos de los Apóstoles tiene una participación especial, ¿sí? Una participación especial, y por eso se le atribuyen o se le dedican 14 cartas a Pablo, porque en todas ellas va a colocar su testimonio desde el camino a Damasco. Miren que desde camino a Damasco, desde Hechos de los Apóstoles 9 hacia adelante, con todas las cartas paulinas, es como ese testimonio de conversión. Por ejemplo, miren la primera lectura del viernes, que decía, cuando se le refería a Timoteo, yo no era en gracia, voy a hacer un parafraseo, yo no estaba en gracia, yo no tenía nada que ver con los santos, pero Dios tuvo compasión y misericordia de mí, ¿sí? Entonces, desde los Hechos, Pablo tiene que ver mucho dentro de su itinerario misionológico y pastoral. Lucas lo inserta ahí también en su escrito. Vamos a mirar entonces ahora cómo clasifica Lucas su texto, ¿sí? ¿Cómo clasifica Lucas el texto? Profe, Sí. pues a mí sí me parece que es muy curioso la información de que Lucas es autor de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué no aparece en la lectura cuando uno escucha las lecturas en la Eucaristía como autor, sino como que si fuera de Pablo? ¿Porque él es seguidor de Pablo o porque él aprendió de Pablo? No ¿O entendí estoy equivocada? no entendí la pregunta. En la lectura, pues en la Eucaristía, usted dice que Lucas es el autor de los Hechos de los Apóstoles. Y Sí. cuando vamos a la Eucaristía, uno no recibe esto como un evangelio, sino como una lectura más de la palabra, de la homilía. O sea, no se presenta como autor, sino como que aparece San Pablo. ¿Me hago entender? Lectura de la carta Del apóstol Pablo. No, porque es que los hechos no son de Pablo. Por eso no se dice lectura de la carta del apóstol San Pablo a los hechos, no. Es lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces es solamente del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Profe, no, lo que pasa es que él solo recopiló toda la información y fue quien lo escribió, pero realmente quien escribió la carta la escribió Pablo a Pedro a, o sea, ellos fueron los autores, pero quien tradujo toda la información y la escribió fue Lucas, esa es, ¿cierto? En los hechos, porque las cartas paulinas sí son paulinas. Sí, no, perdón, sí, en los hechos, sí, en los hechos, qué pena. Sí. Esa era la diferencia que estaba pidiendo, sí, profe, ya entendí. Bueno, muy bien. Clasificación del texto. Lucas va a clasificar su texto en 6 momentos. En 6 momentos. Primer momento, el nacimiento, ¿sí? Nacimiento y vida de Jesús. Va a estar en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, ¿sí? ¿Cómo en este primer paso van a poner de alto relieve Lucas todo el nacimiento y la vida de Jesús? Mateo y Marcos en sus primeros capítulos nos hablaban de Jesús, pero desde otra perspectiva. Mateo
en su capítulo 1 de dónde viene el Mesías, es decir, la genealogía. Marcos, a qué vino Jesús, y era a qué, a la misión, a ser el Mesías, el Salvador. Entonces de una vez lo pone de plano en el bautismo. Mientras que Lucas sí va a ser un poco más protocolario, por así decirlo. Va a empezar muy minuciosamente desde el nacimiento. Y miren qué interesante, y es que lo empieza desde el capítulo 1, porque para Lucas es importante desde la concepción de Juan. ¿Para qué? Para que tenga sentido de dónde va a proceder ese anuncio de Juan y hacia quién. ¿Sí? Y hacia quién. Y ya el capítulo 2, claro, pues ojo, el capítulo 1 también en el versículo 26 nos vamos a encontrar con la anunciación a María. ¿Sí? La anunciación a María. ¿Cómo? Ahí sí, él le da el sentido, ¿cómo se diría? Si en Mateo era patriarcal, en Lucas sería maternal, ¿cierto? El sentido maternal. Es necesario entonces que de una mujer nazca. Es necesario que sea la mujer la que se haga responsable de. ¿Por qué? Porque si es importante la figura del padre, no puede ser menos importante la figura de la madre, según el pensamiento luquiano de Lucas, ¿cierto? Y entonces nos encontramos acá en este capítulo 1, este nacimiento. Y qué bello, y es que en este capítulo 1 nos vamos a encontrar también con algo que llamamos, y que la liturgia lo tiene, y son unos bellos himnos. ¿Sí? Los himnos. Dos himnos importantes en la liturgia. Y es el himno del Benedictus y el himno del Magnificat. ¿Sí? El Benedictus y el Magnificat. ¿Cierto? Sí, señor. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Entonces, en todo el capítulo 1, el Benedictus, capítulo 1, versículos 68. Sí. ¿Sí? Y el Magnificat en el capítulo 1, versículo 46. ¿Cierto? Sí, señor. Qué interesante y es. Este es en el 68 y siguientes. Y este es en el 46 y siguientes. Del capítulo 1. Estos dos himnos engrandecen la vida oculta de Jesús. El Benedictus va a nombrar a Jesús como la luz que disipa toda tiniebla. Por eso ¡Marran dice, el perro! Apaguen los micrófonos, por favor, para que dejen escuchar. Gracias. Van a presentar a Jesús como la luz que disipa o que va a disipar todo caso, toda oscuridad. Por eso dice, y nos visitará una luz que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. En el Benedictus. ¿Quién va a ser ese? La persona de Jesús niño, el bebé, el recién nacido. Y
El Magnificat, María también dice, esta bella frase donde dice, a los poderosos, a los hambrientos llenó de bienes y a los ricos despidió vacíos. ¿Sí? Jesús a los ricos despide vacíos, pero a los ricos no únicamente materialmente hablando. Nada, Jesús no tiene nada que ver en contra de los ricos, sino en el sentido de que se le dificulta a muchos a bajarse. Miren la experiencia que de hecho San Lucas. Emil, se nos colabora con el micrófono, por favor, gracias. Miren que de hecho San Lucas es el que nos va a poner la escena del joven rico, ¿sí? Del joven rico. Muy bien. Y el capítulo 2 nos va a hablar de qué? Del nacimiento propio. Nace en Belén, ¿sí? Que va a nacer en Belén. Y de ahí se va a desprender toda esa manifestación del niño cuando llegan los pastores, cuando llegan los magos de Oriente, ¿sí? Todo este episodio infante de Jesús. Es necesario entonces que Jesús nazca, es necesario, según Lucas, hablar de toda esta infancia para irnos adentrando e irnos llevando para saber qué clase de Mesías o qué clase de persona es Jesús. ¿Sí? Muy bien. Segundo, preparación del ministerio de Jesús. Preparación del ministerio de Jesús. Capítulo 3. Todo el capítulo 3. ¿Cierto? Todo el capítulo 3. El ministerio de Jesús. ¿Y cómo inicia ese ministerio de Jesús? Con el bautismo. Ya en el capítulo 3 nos van a poner la escena del bautismo de Jesús. Una vez más acá nos damos de cuenta, caemos en la cuenta de que el ministerio, la misión de Jesús inicia con el bautismo. El bautismo es el que abre, es el que consagra, es el que va a hacer posible esa adhesión, esa unidad entre Jesús, el Padre. Y ese ministerio también se tiene que empezar a purificar, ¿con qué? Con la ida al desierto, ¿sí? La ida al desierto. Es necesario pasar por el desierto de la vida para irnos purificando. Jesús no fue la excepción. Jesús entra también en ese desierto, ¿cierto? Pero eso ya es el capítulo 4. Pero ese ya es el capítulo 4, ¿sí? En el capítulo 4. Pero hablo del capítulo 3 para poder entrar a ese cuarto. Juan el Bautista en el capítulo 3, si bien ya nos va a hablar de un bautismo próximo de Jesús, en ese capítulo 3 ya empieza como a anunciar ese camino. El niño ya nació. Juan el Bautista fue el precursor y fue el que le encomendaron la misión de preparar ese ministerio para que cuando él llegara la gente no estuviera desvirtuada, por así decirlo. La gente no estuviera como desenchufada, supiera realmente de quién era ese Jesús que estaban viendo. Fue el que Juan el Bautista nos ha anunciado, ¿sí? El que Juan el Bautista nos ha anunciado. De ahí entonces en este capítulo 3 también viene el bautismo, ya les decía, ¿sí? Ya viene ese bautismo como tal.
Vamos a mirar rápidamente el versículo 21 del capítulo 3, por favor. Profe, yo. Sí, quien lo tenga. Toda la gente se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración cuando se abrió el cielo. Bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y llegó una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado. Sigo, profe. Sí, por favor. Tenía Jesús al comenzar unos 30 años. Según se pensaba, era hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Anaí, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nangai, hijo de Maas, hijo... Es que es muy complejo. Bueno, muy bien. Démoslo hasta ahí, Diana. Y entonces esto... miren qué interesante es que aquí vuelve otra vez a hacer alusión de dónde procede Jesús. Vuelven a mencionar esos ascendentes de Jesús que según Mateo nos puso. Muy bien. Profe, ahí las embarazadas pueden buscar el nombre del hijo. Muy bien. Sí, está bien, está bien. ¿Sí? Entonces miren ahí cómo el Espíritu nuevamente desciende en el bautismo. Entonces, reiteremos, el ministerio de Jesús se inicia con un anuncio previo, pero se debe ratificar con el bautismo. El bautismo a nosotros nos debe abrir las puertas, o más bien nos abre las puertas para nosotros iniciar una adhesión a la persona de Dios. Jesús, para poder iniciar su misión, necesariamente es bautizarse. El bautismo. Muy bien. Tercero, ministerio de Jesús en Galilea. Ministerio de Jesús en Galilea. Este lo vamos a ver en el capítulo 4 hasta el capítulo 9. ¿Sí? Del capítulo 4 hasta el capítulo 9. ¿Qué va a suceder acá? Es necesario, ya si vienen las tentaciones, es necesario ahí pasar por esta prueba para solidificar. Las tentaciones, ¿a qué nos van a llevar? Las tentaciones llevan a Jesús para entrar, o más bien como para que Jesús experimente su propia salvación. ¿Sí? Para que Jesús experimente su propia salvación. Jesús vino ¿a qué? A salvar al hombre, a la humanidad. Él, por ser humano, debe experimentar su propia salvación, ¿cierto? ¿Cómo logra esa salvación? Saliendo de todas las tentaciones, liberándose. Logrando, por así decirlo, derrotar al enemigo. Derrotar al enemigo. Entonces, las tentaciones. Qué interesante y es cómo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que le ha recibido, que le ha sido dado en el bautismo, es el mismo Espíritu que lo conduce allá. Como en el sentido de la palabra, como para ponerlo a prueba de fuego. ¿Sí? A ver qué tan consagrado,
qué tan ungido, qué tan fiel va a ser usted a esta promesa del Padre. También allí en ese desierto es descubrir la humanidad misma de Jesús. ¿Sí? Es descubrir la humanidad misma de Jesús. Por eso se dice que nosotros los seres humanos tenemos tres cosas fundamentales que no podemos prescindir de ellas. La primera es la fragilidad. Todos nosotros somos frágiles por naturaleza. El que se quiera sentir más fuerte, más inmovible como una roca, como dice por ahí, es frágil. Todos somos frágiles por naturaleza. También es otra cosa que tenemos nosotros que es ineludible en nuestra existencia humana y es el miedo. Todos nosotros, por alguna u otra razón, tenemos miedo. El miedo a ser rechazados, el miedo a hacer esto o lo otro. ¿Sí? El miedo. Enfrentamos muchos miedos. Y también una cosa ineludible en nosotros y es la muerte. La muerte. Todos nosotros, tarde o que temprano, más temprano que tarde, vamos a morir. Tristemente. En estas tentaciones, en el capítulo 4, van a poner de manifiesto esas tres realidades de Jesús. Su fragilidad. ¿Sí? Su fragilidad. El miedo a lo desconocido. Porque Jesús, pues, si viene de un proceso de niñez, que era un niño bueno, que, como dice por ahí la Escritura, iba creciendo en gracia y en santidad, no conocía lo malo, el encontrarse con el enemigo es algo desconocido. Pero el Espíritu Santo le va dando luces de cómo ir encaminándose, ¿cierto? De cómo ir encaminándose. Luego, en el capítulo 5, nos vamos a encontrar... Guillermo, qué pena, la... Guillermo. Sí. Me repite las tres tentaciones de Jesucristo. Su fragilidad, ¿qué más dijiste? El miedo y la muerte. Muchas gracias. ¿Cierto? Profe, No. qué pena, pero yo no pensaría que es la fragilidad, sino la humanidad de él. Fragilidad. El humano es frágil. ¿Sí? Jesús debe experimentar esa fragilidad y va a ser humano. ¿Dónde se descubre esa fragilidad de Jesús? Al llorar por Jerusalén. Al llorar por la pérdida de Lázaro. Al ver la inhumanidad y las injusticias de mucha gente para con los más desfavorecidos. Fue frágil ante la fragilidad humana. ¿Sí? Entonces, ahí se ve. Guillermo, me hace el favor y me dice el ministerio de Dios en Jerusalén, ¿en qué evangelio está? Todo el evangelio del ministerio de Jesús está en todos los evangelistas, ¿cierto? En todos los evangelistas está el ministerio de Jesús en Jerusalén. Cuando va en declive ya, es decir, cuando está como en sus últimos días de vida, tiene que ir a Jerusalén para poder morir, que es el lugar donde muere. Entonces, todos los evangelistas, los sinópticos, como Juan, nos van a poner siempre a Jesús en el ministerio de Jerusalén, por lo regular, ¿cierto? Y ahorita lo vamos a mirar. Todo lo que hace Jesús, del capítulo 4 hasta el capítulo 9, lo va a hacer en Galilea. Recuerden que Galilea es el corazón del primer amor, es el corazón de la evangelización. Es el corazón donde Jesús empieza a dar sus anuncios misioneros, su evangelización. Miren que en el Evangelio de San Mateo, cuando resucita, nos vamos a encontrar que le dice a las mujeres:
vaya y dígale a mis hermanos. Miren que es la única vez donde vamos a encontrar que Jesús nos llama hermanos o llama hermanos a los discípulos. Vaya y dígale a mis hermanos que nos encontramos en Galilea. En Galilea. Que vayan pidiendo que yo llego a pagar, que vayan, ¿cierto? Muy bien, ¿sí? Profe, entonces aquí dice que él empezó la predicación en Nazaret. Aquí empieza el ministerio en Galilea, todo el capítulo 4, ¿cierto? Hasta el capítulo 9, ¿sí? El capítulo 9. Qué pena, Guillermo. ¿Y Galilea queda en qué parte de...? ¿Es en el norte o es sur? No, es en el sur. ¿Cómo es? Él va bajando, ¿cierto? Él va bajando para llegar a Jerusalén. Jerusalén es el que queda en el sur. Sí, señora. Ok, gracias. Bien. Tercero. Ahí está, doña Angélica, la pregunta. Perdón, la cuarta. La subida de Jesús a Jerusalén. Subida de Jesús a Jerusalén. ¿Sí? La subida de Jesús a Jerusalén. Capítulo 9, desde el versículo 51 hasta el capítulo 19, 27. 9, 51, 19, 27. ¿Qué va a pasar ahí? Desde el versículo 51, que Jesús ya entonces empieza ese viaje perdón, a Jerusalén. ¿Qué va a suceder allá? Allá Jesús va a predicar a la gente sobre lo difícil que va a ser entrar a los ricos por el ojo de una aguja. Es decir, que en Jerusalén ya como él va a llegar como al lugar donde está la gente poderosa, la gente que tiene el poder, la gente que no va a aceptar ninguna otra ideología, que no tienen deseos de renunciar a lo que poseen. Jesús entonces empieza ya a escuchar y a poner en práctica el Evangelio. ¿Por qué? Porque es que en el versículo, como dice el versículo 51, como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él que fueron y entraron a un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. La gente de aquí, cuando se da de cuenta que va a venir Jesús, no quieren acogerlo. ¿Por qué? Porque ya han escuchado hablar de él en otras naciones, en otros pueblos, la manera suya de predicar, la manera suya de exponer el reino de Dios, la manera suya de hablar acerca de la Torá, por así decirlo. Y entonces no es conveniente que él venga acá y nos haga pues como toda un discurso ajeno al que ya la gente está acondicionada y diseñada, ¿sí? Por eso allí se va a encontrar en una polémica con los maestros de la ley. Por eso allí se va a encontrar con esas exigencias. Lo va a decir el versículo 57 del capítulo 9. Todos los maestros de la ley empiezan como a increparlo, como a señalarle, y entonces ya él empieza como a defenderse también, ¿sí? A defenderse. ¿Qué dice el versículo 57? Dice, mientras iba de camino, alguien le dijo,
Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le contesta, los zorros tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza. Jesús le dijo a otro, sígueme. Él contestó, Señor, deja que yo vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. La exigencia del Maestro. Allí en Jerusalén, si bien a Jesús le van a exigir, Él también va a exigir. Quien quiera entrar al cielo, quien quiera seguirme, debe hacer esto, esto, esto y esto. Unas exigencias que para muchos era difícil, valga la redundancia, de cumplir. ¿Sí? De cumplir. Entonces, en todo este tramo, de este capítulo 9 hasta el 19, es como toda esa preparación de Jesús con sus discípulos. Miren que en el capítulo 10 vamos a encontrar con el envío. Jesús envía a los 72 discípulos. La misión de esos discípulos. Como aquí en este capítulo 10 es bellísimo y es para mí el corazón de la misericordia de Dios. Miren que en este capítulo 10 nos vamos a encontrar con la parábola del buen samaritano. En este capítulo 10 nos vamos a encontrar cómo Jesús va a recobrar la vida de las personas que han sido discriminadas. Cómo Jesús en este capítulo 10 manifiesta el sentido de la familiaridad entrando a Betania, donde Marta y María. Cómo en este capítulo 10 Jesús engrandece al Padre porque se ha manifestado a los más débiles. Entonces, decíamos ahora que una de las palabras claves de Lucas era la liberación del mal. ¿Cómo alaba al Padre? Porque se ha valido de los débiles, los ha liberado. Ya no han quedado como ultrajados por allí. Y del capítulo 11 nos encontramos cómo Jesús empieza a liberar a endemoniados, empieza a hacer acciones milagrosas. Exhorta y le dice a la gente que no teman a los que pueden matar el cuerpo. Gente que estaba solamente enceguecida con el pensamiento celote de los que tenían una persecución y unas guerras infinitas. Entonces Jesús en este tramo de la ciudad de Jerusalén va a poner eso de alto relieve, la gran misericordia del Padre. Preocúpense, por ejemplo, así en el capítulo 12, preocúpense por conservar la gracia y de que su alma no sea asesinada. Es decir, como dice ahí, no teman al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma. ¿Cómo lo vamos a encontrar también en todo este capítulo del capítulo 13? Un sinnúmero de parábolas. Un sinnúmero de parábolas. ¿Qué es el sentido de las parábolas? Ya lo decíamos en la clase anterior. El deseo que tiene Jesús de que el reino de Dios no sea escabullido para nadie. Que ninguno de los que escuchan la palabra sea exento de entrar a. Por eso entonces nos encontramos con la parábola de las mujeres, las sensatas, las prudentes, las parábolas de la puerta angosta y de la puerta ancha. Nos vamos a encontrar con la parábola de la oveja perdida. Nos vamos a encontrar con la parábola del hijo pródigo. Nos vamos a encontrar con la parábola del administrador astuto. Nos vamos a encontrar con la experiencia
de los 10 leprosos. Una vez más, en el episodio de los 10 leprosos, vamos a mirar cómo Jesús pone en medio a este samaritano, a este extranjero, y sinónimo de que el reino de Dios no tiene límites ni fronteras. Por eso Jesús dice, no fueron 10 los curados, ¿dónde están los otros 9? Solamente este extranjero vino a dar gloria a Dios. Solamente este extranjero. Entonces eso es sinónimo de que el reino de Dios no tiene límites, no tiene fronteras, no tiene personas señaladas, sino que está abierto para todos. Nos encontramos entonces en este tramo, esa parte de Jesús en Jerusalén, restaurando a las personas que estaban enceguecidas, restaurando de que es verdad el reino de Dios en ellos. Por eso los griegos, por eso los paganos, a los que Lucas le escribiera para afianzar esa verdadera predicación. Luego, Lucas, en quinto lugar, va a hablar del ministerio de Jesús en Jerusalén. El ministerio en Jerusalén, ¿cierto? Esto lo vamos a ver en el capítulo 19, 28 hasta el 21, 38. 19, 28 hasta el 21, 38. Aquí ya Jesús le va a decir a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea entregado en manos de. Ahí, en este ministerio que hace Jesús, en este capítulo, desde el versículo 28, va a poner de manifiesto algo interesante y es su entrada a Jerusalén. Jesús enseña en el templo, miren que ya Jesús se va al corazón. Ya Jesús va a las grandes élites, por así decirlo. A ellos también se me ha sido enviados. Y entonces por eso enseña en el templo. Habla todo este capítulo 19 hasta el 21 sobre la Pascua. Sobre el sentido de cómo Jesús va a ir prefigurando su vida con ciertas escenas. Va, por ejemplo, a ejemplificar a la parábola o la escena de los trabajadores asesinos. ¿Sí? Ya él se va a poner ahí. Es decir, yo vine, pero como esta gente es ambiciosa, esta gente es angurriosa, ¿cierto? Como dirían por ahí, asesinan a los dueños, asesinan a los trabajadores, asesinan a los hijos. Y entonces Jesús se va a ejemplificar ahí, ¿sí? Se va a ejemplificar ahí. También ahí va a colocar en esta parte el sentido de el donarse plenamente. ¿Cómo es la necesidad de donarse, de salir de sí mismo? Y coloca como ejemplo a la viuda pobre, la ofrenda de la viuda, quien se dona plenamente. En este capítulo 21, Jesús pone de manifiesto de que para dar o para entrar al reino de los cielos hay que renunciar a todo. ¿Sí?
hay que renunciar a todo. Por eso ejemplifica, reitero, en el templo a esta mujer. Les aseguro que esa mujer ha echado todo lo que ha tenido. En cambio, miren los otros. ¿Cierto? Miren los otros. Muchas veces nos pasa a nosotros. Vamos a la misa y cuando la señora o el señor está pasando el cepillo, o uno se hace que está orando, o ya tiene reservadito por allá el apretado, que hasta el cachetico del muñeco sale todo apretado por de la fuerza con que la sacamos para darlo, ¿cierto? Porque a veces somos muy, perdónenme la expresión, muy michicatos y mezquinos con la ofrenda. Yo creo que ustedes han escuchado este cuento de que una vez murieron todos los billetes. Entonces murió el billete de 1000, subió al cielo y Pedro le dijo, entre, sea bienvenido. Murió el billete de 2000, subió al cielo y Pedro le dijo, entre, sea bienvenido. Murió el billete de 5000, subió al cielo y Pedro le dijo, entre, bienvenido. Bueno, así sucesivamente. Hasta que llegó el billete de 50.000 y le dijo, rechazado. ¿Pero por qué? Porque yo a usted nunca lo vi en misa. ¿Cierto? Nunca lo vi en misa. Siempre vi en misa los de 1000, los de 2000 y 5000. Jesús dijo, está echado todo lo que ha tenido. ¿Sí? La economía de la Ese salvación. no cabe por el huequito de la alcancía de la iglesia. El de 50 no cabe. Todo lo que ha tenido. Es decir, para entrar al reino de los cielos necesitamos renunciar a todo, ¿sí? No pegarnos. No apegarnos a. Y ahí también Jesús, en secuencia de la predicación del templo, una vez más se va a ejemplificar. Así como se ejemplificó con los trabajadores asesinados, se va a ejemplificar con el templo. La gran blasfemia, yo considero que la gota que rebosó el agua para los sacerdotes, los del Sanedrín en el momento. Lo más sagrado para esta gente era el templo. Y entonces venir Jesús a hablar sobre el templo era una blasfemia. Por eso, de hecho, algunos dicen que rasgándose los vestidos dice, ha blasfemado. Todos ustedes lo han escuchado como ha blasfemado. Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días o lo levantaré. Ejemplifica. ¿Sí? Soy yo este templo el que va a ser. Entonces, hasta ahí Jesús va a hacer como en Jerusalén esta predicación. Y en última instancia viene la pasión, la muerte y la resurrección. ¿Sí? La pasión, la muerte y la resurrección. Y esto va a estar en lo que continúa del libro, del capítulo 22 hasta el capítulo 24. ¿Cierto? Del capítulo 22 al 24. Es necesario entonces. Es el sexto, ¿no es cierto? Sí, es el último, sí, el sexto. Pasión, muerte y resurrección. ¿Cómo entonces es necesario de que Jesús hable de esto? De su pasión, muerte y resurrección. Es el epílogo de la vida de Jesús. Y esto inicia con algo muy, a mi modo de ver, torturador para la persona de Jesús. Y es con la traición de uno de sus amigos. Obvio, Jesús cuando llamó a los discípulos sabía qué es lo que había en su gente. Él sabía que habían guerrilleros,
los celotes. Él sabía que habían ambiciosos, pero sin embargo, así los llama y así los acoge, porque espera que haya una renovación. Miren qué interesante es que en esta escena, Jesús, ante la traición, le dice a Judas como algo muy tristongo. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. En pocas palabras, lo que Jesús tanto no le dolió fue la traición, sino el gesto que utilizó Judas. ¿Cómo es posible que un gesto de amor, de ternura, de cariño, de acogida, de fraternidad, sea convertido en el arma letal? ¿Cómo es posible que, según San Lucas, en Judas se haya anidado el desprecio de lo bonito, se haya anidado el despreciar lo bello por lo negativo? Y Jesús, sin embargo, nos va a dar cátedra en ello. Sin embargo, lo sigue invitando. Y miren qué interesante y es cómo acá, en este episodio, Jesús siente otra segunda puñalada. Y como si fuera poco, Judas termina convirtiendo un gesto enternecedor en un gesto traidor. Y es el primero, y aquí podemos ver, es el primero que comete sacrilegio contra la Eucaristía. El primer sacrilegio contra la Eucaristía está ahí desde San Lucas, cuando Judas come indignamente la comunión. Miren qué interesante, y es que Jesús dice: al que yo le dé un pedazo de pan remojado, ese es. Y nos cuenta el relato que cuando Judas consumió el pan remojado, tras de él entró el demonio. Ese es el sacrilegio contra la Eucaristía. ¿Sí? El sacrilegio. ¿Qué hace la Cena del Señor? La Cena del Señor es como ya las últimas indicaciones que va a hacer Jesús a su gente. Va a compartir, va a vivir con ellos. Los últimos días. ¿Sí? Los últimos días. Miren qué bello, como inicia el versículo 14 del capítulo 22, dice: llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Un deseo inefable. Lucas nos va a poner aquí de que Jesús tiene otra iniciativa, y es que hasta la última hora quiere redimirse con nosotros. Hasta el último momento quiere estar cerca, no nos quiere dejar solitos. Y de ahí para allá ya empiezan pues todo lo que sucede, y es Jesús ante el tribunal, Jesús ante Pilato, Jesús es procesado, todo este proceso, camino a la cruz. Y por último, el capítulo 24 de San Lucas es la resurrección y las manifestaciones de los milagros del resucitado, terminando con el bello pasaje de los discípulos de Emaús. Una vez más, con los discípulos de Emaús, Lucas nos quiere poner en contexto de que a Jesús solamente se le va a conocer en la fracción del pan. Si bien
En el capítulo 4, versículo 21, Lucas dice que cuando está en el templo, después de llegar del desierto, los ojos están fijos en él. Todos los que estaban ahí en el templo, en la sinagoga, estaban perplejos en él. Dice que con los discípulos de Emaús, una vez más hay que estar con los ojos puestos en él. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Lo que yo les he dicho durante mucho tiempo. Nuestro único seguimiento es a la persona de Jesús. Toda nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Nuestra vida cristiana es cristocéntrica. En Jesús todo. Y los discípulos de Emaús, reitero, nos ponen de alto relieve eso. Lo reconocieron al partir el pan. Pero vea qué interesante. El epílogo de Lucas, con los discípulos de Emaús, nos lleva a entrarnos nuevamente a todo esto. Con 3 escenas. El acompañamiento de Jesús. Jesús nos sigue acompañando en el camino. Jesús nos sigue señalando y nos sigue dando catequesis. Nos vuelve a instruir, porque es que no hemos captado de una manera amplia el mensaje. Vuelve y explica las Escrituras. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno se pierda. Y una vez más los invita a. Ahí está, para los que dicen, bueno, muéstrenos en la Biblia dónde está lo que ustedes dicen que en la misa está esto y esto y esto. Recuerden el librito que yo hice de la Eucaristía, ¿cierto? La misa paso a paso. ¿Dónde está o dónde nos dice en la Biblia que la misa se divide en 2 partes? En liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. En los discípulos de Emaús. Y Jesús les explicó de nuevo las Escrituras, liturgia de la palabra. Profe, nosotros no vimos con usted liturgia. ¿Y dónde está la liturgia de la Eucaristía? En la fracción del pan. Segundo momento. Lucas nos dice, la Eucaristía es la fuerza sanadora del hombre. En la Eucaristía podemos corroborar la presencia viva y real de Jesús. ¿Usted quiere tener una experiencia de Jesús resucitado? Vaya a la Eucaristía. Contemple el misterio. Sáciese del misterio. Entréguese a ese acontecimiento. Hay un momento bello de la Eucaristía y es la consagración. Es el momento donde todo nuestro ser, nuestra alma, debe estar penetrada y compenetrada ahí. Por eso no se concibe agachar cabeza. Por eso no es permitido estar haciendo otras cosas distintas que no sea contemplarlo a Él. ¿Por qué? Porque según Lucas, en el camino de Emaús volvemos al amor primero. Y nos volvemos a encontrar con el que nos ha hecho arder el corazón, por el quien hemos dejado todo. Vale la pena, dirían ellos. Miren qué interesante y es que nos cuentan que los discípulos de Emaús, que Emaús distaba muchos kilómetros de Galilea, perdón, de Jerusalén.
¿sí? Donde estaban todos. Pero cuando reconocieron a Jesús, chumplum, se regresan en cuestión de segundos, van a dar testimonio. La experiencia de Jesús nos tiene que llevar a eso, a hacer posible que los demás tengan esa experiencia también. Ahí entonces, con esta descripción y esta clasificación, damos por terminado el tercer evangelio sinóptico, que es San Lucas. ¿Listo? Profe, veo yo con lo que he leído de Lucas una peculiaridad de que él empieza con un templo y termina también en el templo. Claro, ahí está, ¿cierto? Porque es el símbolo, el sacrificio. En el templo, allá en Jerusalén, Jerusalén es el lugar del sacrificio, de donde Jesús se ha inmolado. Muy bien. Profe, perdón que lo interrumpa, y es muy importante lo que usted dijo en este momentito de la Eucaristía, cuando está en la consagración, porque para nosotros, los católicos creyentes practicantes, es importante porque el sacerdote deja de ser sacerdote porque ya entra Jesucristo en él, es persona en Cristo. Entonces, por eso es importante. Y de todas maneras, la Eucaristía es demasiado importante para nosotros porque es el sacramento de los sacramentos, como usted nos explicó. Muy bien. Bueno, muchachos, hasta ahí el tema de hoy. Les agradezco, evaluemos el encuentro. Ofrezco excusas si me excedí en el tiempo, pero bueno. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Profe, muchas gracias. Gracias. Profe, Gracias. Profe, ¿cuál es el símbolo de Lucas? El símbolo de Lucas es el toro. El toro. El toro. Ah, me faltó copiar este acá. Profe, que le vaya muy buenas bien. noches. Qué pena, soy Patricia López, sino que entré un poquito tarde hoy día porque yo estaba laborando, entonces no alcancé a llegar como a las 7:30, pero ya pues me desatraso como de lo que me faltó. Bueno, Profe, si nos va a enviar el resumencito de los 4 evangelios. sí, claro, qué pena. Esta semana se me fue un poco difícil, pero se lo voy a hacer llegar, claro que sí. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Profe, muchas gracias. Gracias.